Bienvenidos a otro episodio en el canal de audiolibros. Hoy les traemos una historia cargada de acción, misterio y aventura. Nos adentramos en el fascinante mundo de Conan el Pirata, una obra escrita por el maestro de la fantasía Robert E. Howard. Conan, nuestro protagonista, no es el guerrero legendario que conocemos, sino un audaz pirata que surca los mares de Iboria en busca de riquezas y gloria. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de intriga, enfrentamientos y, por supuesto, el inconfundible valor de Conan. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras literarias. Cada semana tenemos nuevas historias que te transportarán a mundos increíbles. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos el viaje de Conan como pirata, enfrentándose a desafíos tanto humanos como sobrenaturales. Así que ajusta tu asiento, y que la aventura comience. Capítulo 1. El pirata de la Costa Negra. Suena una melodía sombría y misteriosa, que evoca la atmósfera de alta mar y aventura. La brisa salada golpeaba el rostro de Conan mientras se aferraba al mástil de su barco, la Marea Negra. El horizonte se extendía ante él, vasto e interminable, una inmensa extensión de agua azul que parecía engullirlo en su soledad. Era la Costa Negra, el lugar más peligroso de Iboria, donde la ley era tan incierta como las olas que azotaban las rocas afiladas y los arrecifes traicioneros. Conan, el hombre que había nacido en las montañas de Cimmeria, un guerrero formado en la fría dureza de su tierra natal, ahora se encontraba en un nuevo rol, el de un audaz pirata. Un pirata cuya espada no conocía límites, y cuya ambición no entendía fronteras. Se había alejado de los campos de batalla, de los reinos y castillos, para buscar fortuna y aventura en los mares. La vida en alta mar le ofrecía lo que su corazón deseaba: libertad, sangre y gloria. La brisa que soplaba traía consigo el rumor de un viejo mito, algo que Conan había escuchado en las tabernas y puertos donde los piratas se reunían. Un tesoro oculto en alguna isla perdida, prometiendo riquezas inimaginables a aquel que lograra encontrarlo. Las leyendas de oro, joyas y magia oscura recorrían las lenguas de los navegantes, y Conan no era ajeno a la tentación de tal hallazgo. No era la primera vez que escuchaba historias de riquezas olvidadas, pero lo que lo atrajo esta vez fue la mención de un antiguo artefacto, el Ojo del Tigre. Un talismán legendario que, según decían, otorgaba poder a quien lo poseyera, pero también traía consigo una maldición terrible. Los piratas de la Costa Negra hablaban de él en susurros, como si el solo hecho de pronunciar su nombre pudiera traer desgracia. Narrador, en tono más grave y épico. Conan no temía las maldiciones. De hecho, las buscaba. En su corazón ardía el fuego de la aventura, el deseo insaciable de desafiar lo desconocido, de enfrentarse a lo imposible. Y ahora, el Ojo del Tigre parecía llamar su nombre, como si el destino lo hubiera marcado para una nueva guerra. La isla que se perfilaba ante él, apenas visible en el horizonte, era su próximo objetivo. En ella, según los rumores, se encontraba el talismán que muchos piratas deseaban, pero pocos habían logrado encontrar. Un pequeño islote cubierto de jungla densa, rodeado de la niebla perpetua que era la señal de que el lugar estaba maldito. Pero para Conan, esa niebla solo significaba un nuevo desafío. Conan, voz grave y decidida, diciendo para sí mismo: si la fortuna tiene algo para mí, será en esa isla. No hay dioses ni demonios que me detengan. Se escucha el rugido del viento y el sonido de las velas al viento, mientras Conan observa la isla acercarse. La isla se acercaba rápidamente. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes grises, y el aire se volvía más denso, como si el propio mar estuviera advirtiendo de los peligros que aguardaban. Pero Conan no se detendría. No lo haría, no hasta que tuviera en sus manos lo que el destino le había prometido: poder, riqueza y una aventura que lo marcaría para siempre. En ese momento, un grito cortó el aire. Era uno de los hombres de su tripulación, señalando algo en la distancia. Conan frunció el ceño y miró hacia adelante, donde una sombra se movía rápidamente entre las rocas. Era un barco enemigo, una nave pirata que surcaba las aguas con la misma dirección que él. El sonido de un cuerno de guerra suena, simbolizando la llegada del conflicto. Un instante después, la luz de las antorchas brilló en la noche, reflejando el acero de las espadas que los hombres del barco enemigo empuñaban. Conan sabía lo que eso significaba. Una batalla por el control del mar.
Los piratas que perseguían el mismo tesoro que él no serían fáciles de vencer, pero esa era la naturaleza de la vida en la Costa Negra, solo los más fuertes sobrevivían. Con un rugido salvaje, Conan empuñó su espada, listo para enfrentarse a la amenaza. Su tripulación lo siguió, desenvainando sus espadas con la misma ferocidad que él. La lucha por el control del mar estaba por comenzar, y Conan, como siempre, no iba a rendirse fácilmente. Así comenzaba el primer capítulo de la leyenda de Conan el pirata, un hombre sin igual, un guerrero que no temía ni a la muerte ni a las maldiciones, y que siempre buscaba algo más: el poder absoluto, la riqueza y la gloria que solo los más valientes pueden alcanzar. Capítulo 2. La isla maldita. El sonido del viento y el rugido distante de las olas rompiendo contra las rocas se escuchan. La atmósfera está cargada, como presagiando algo oscuro. Conan, hablando con voz firme, pero reflexiva. La isla no apareció de repente. Había estado ahí, oculta entre la niebla, esperando a que llegáramos. El viento olía distinto cerca de ella, como si algo ancestral estuviera en el aire. Todos en la tripulación se pusieron tensos cuando la vieron. Yo no lo estaba. Había visto cosas peores. Sin embargo, sabía que esta isla no era como las demás. Las historias que había escuchado de los viejos marineros me rondaban en la cabeza. Decían que estaba maldita, que aquellos que se atrevían a poner un pie en sus costas jamás regresaban. No era la primera vez que escuchaba cuentos de fantasmas y monstruos que habitan en las sombras de islas perdidas. Pero algo en mi interior me decía que había más que simples leyendas en todo esto. Se escucha el crujir de la madera del barco mientras se aproxima a la isla. Conan, con tono pensativo, casi despectivo. Toda esta charla de maldiciones es para los débiles. No hay nada que el hierro no pueda resolver. La gente muere por miedo, por superstición. Yo muero por espada o por fuego, nada más. No tengo tiempo para esos temores. El ojo del tigre estaba cerca, y si esa isla guardaba el artefacto, no dejaría que supersticiones estúpidas me detuvieran. Enfrentarme a lo desconocido era lo que mejor sabía hacer. Se escucha el sonido de las olas rompiendo más fuerte mientras el barco se adentra en las aguas más turbulentas. Conan, con voz decidida. Nos acercamos a la orilla. La niebla se había levantado parcialmente, y se veía un par de montañas escarpadas, cubiertas de vegetación espesa. El aire se volvió aún más pesado, cargado de algo que no podía explicar. Como si la propia tierra respirara. Sin embargo, nada de eso me detendría. La tripulación estaba nerviosa, los ojos de los hombres se movían de un lado a otro, buscando señales de lo que estaba por venir. No podía culparlos. Cualquiera con algo de cordura sentiría lo mismo al enfrentarse a un lugar como este. Pero no yo. No yo. Conan, con voz más baja, como si compartiera una reflexión personal. Recuerdo que, antes de dar la orden de desembarcar, miré hacia el horizonte. El sol estaba empezando a hundirse en el mar, tiñendo el cielo de rojo, y la isla parecía aún más siniestra. Los árboles se mecían con el viento, pero no era un viento común. Era un susurro, como si algo estuviera observando. Quizás la muerte me espere aquí, pensé. O quizás sea solo otro desafío más en la vida de un pirata. Conan, en tono más fuerte, ordenando. Preparen los botes. Vamos a ver qué secretos esconde este maldito pedazo de tierra. Se escuchan ruidos de los botes siendo preparados y el sonido del agua al ser removida. Conan, con voz resuelta. Descendí al bote con un par de mis hombres. Nadie dijo una palabra. Sabían lo que venía, aunque no sabían lo que íbamos a encontrar. Eso me gustaba. El miedo se apoderaba de ellos, pero en mí solo había hambre. Hambre de lo que estaba por descubrir. Llegamos a la orilla. La arena era negra, como si estuviera impregnada de algún mal antiguo. No había rastros de vida. Ningún animal. Ningún sonido, salvo el del viento que parecía moverse con un propósito propio. Las palmas de las manos de los hombres se empapaban de sudor, y podía ver cómo sus ojos miraban hacia las oscuras sombras de la selva. Conan, con tono irónico. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Ya empiezan a dudar? No hay vuelta atrás. Vamos. Dimos un par de pasos. La selva era espesa, las ramas crujían bajo nuestros pies, y la atmósfera se volvía más opresiva. Había algo en la vegetación,
como si la isla misma estuviera viva, respirando con nosotros. De repente, uno de los hombres tropezó con algo. No era una piedra. No. Era un fragmento de hueso humano. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vimos. El tipo se quedó mirando el hueso, paralizado. Conan, con voz más baja, pero de una manera amenazante. Déjalo, y sigue caminando. Las viejas historias son solo eso, historias. Pero el hombre no dejaba de mirar el hueso. Al final, se obligó a levantarse, pero ya no era el mismo. El miedo le había marcado el rostro. Yo no sentía miedo. Mi vida había estado llena de lucha, sangre y muerte. ¿Qué podía ser peor que lo que ya había vivido? Caminamos más adentro, hacia lo desconocido. Sabía que nos acercábamos al corazón de la isla, a donde la leyenda decía que se encontraba el ojo. Y con cada paso que daba, sentía que la isla misma me llamaba, como si tuviera algo que ofrecerme, algo que deseaba, algo que no podía resistir. Pero también sabía que si no llegaba preparado, la isla no me dejaría marchar. El sonido de los árboles moviéndose y un leve crujir aumenta de intensidad, creando una atmósfera cargada. Conan, en voz baja, más resuelta. Ya no había vuelta atrás. Esta isla iba a ser mi última prueba. Y la enfrentaré como siempre lo he hecho, con la fuerza de mi espada. Este capítulo se centra en la introducción de la isla y los primeros momentos de inquietud y tensión que Conan experimenta, mientras mantiene su actitud desafiante y audaz. A través de sus reflexiones y monólogos internos, se presenta su carácter indomable, mientras la isla comienza a cobrar vida, como un desafío que él no va a evitar. Capítulo 3. El ojo del tigre. El sonido de la selva es casi palpable. El crujir de las ramas, el canto lejano de aves desconocidas y el susurro constante del viento entre las hojas. La atmósfera es densa y tensa. Conan, voz firme, pero cargada de reflexión. No podía evitar sentir que algo estaba observándonos. La isla, la maldita isla, estaba viva de alguna forma. El aire era espeso. Cada paso que dábamos parecía más pesado que el anterior. A pesar de que no me dejaba atrapar por las supersticiones, había algo en el ambiente que me provocaba una sensación incómoda. Las hojas caían a nuestro alrededor, pero no había viento para que se movieran. Solo una quietud que te hacía sentir como si la tierra misma nos estuviera mirando, esperando. No me gustaba esa sensación. Conan, con tono decisivo. Seguimos adelante. Mi tripulación no se atrevió a hablar. No hacía falta. La selva estaba llena de secretos, y en silencio, la estábamos desentrañando. La jungla parecía cerrarse sobre nosotros. Cada vez más densa. Nos adentrábamos más y más en lo desconocido. Había algo más. Sabía que estábamos siendo seguidos. No por hombres. No por animales. Había algo más, algo antiguo y oculto. Una presencia que no podía ver, pero que sentía cerca. Se escucha el crujir de ramas y un sonido sordo, como pasos invisibles que resuenan bajo la vegetación. Conan, en voz baja, como si hablara para sí mismo. Es solo la isla, me dije. Nada más. No te dejes atrapar por esas malditas historias. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirlo. Era como si el suelo debajo de mis botas estuviera reaccionando a mi presencia. De repente, uno de los hombres en la tripulación se detuvo. Lo miré. Sus ojos estaban fijos en algo delante de él, y podía ver el terror en su rostro. Intentó hablar, pero no pudo. Señalaba algo con la mano temblorosa. Conan, con tono fuerte, mandón. Habla, maldito, o vámonos ya de aquí. El hombre abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, apuntó hacia lo que parecía ser una figura, o más bien una sombra, moviéndose entre los árboles. No era humana. Algo mucho más oscuro. Mi espada se deslizó de su vaina de forma automática. No importaba lo que fuera, estaría listo para enfrentarlo. Conan, en tono desafiante. No vengan a decirme que ahora temen a los fantasmas. Si es algo que camina, lo derribaré. A medida que avanzábamos, la figura desapareció entre la oscuridad. Nadie dijo nada. El miedo estaba claro en los rostros de los hombres, pero ni uno de ellos se atrevió a dar media vuelta. Yo no iba a retroceder, no en este maldito lugar. Si algo nos acechaba,
sería destruido. Conan, con voz más baja y seria. Las horas pasaron. La selva parecía cerrarse aún más, y ya no podíamos ver el cielo. Solo la oscuridad que se extendía ante nosotros. Finalmente, llegamos a una pequeña explanada, un claro donde la vegetación parecía haber sido apartada por algo mucho más grande que cualquier hombre. En el centro del claro, en un pedestal de piedra, descansaba lo que había venido a buscar, el ojo del tigre. Era un talismán antiguo, una joya del tamaño de un puño, envuelta en una luz débil, como si emanara una energía propia. Un rubí profundo, tan rojo como la sangre, que brillaba con una intensidad que no podía explicarse. Su resplandor me atraía, como si fuera un imán para mi alma. Pero sabía que no podía tocarlo aún. Había algo más, algo que sentía en el aire. Conan, con voz tensa y calculadora. Ahí está, el maldito tesoro. El ojo del tigre. Pero no es solo un pedazo de joya. La isla está viva, y algo me dice que esto no será tan fácil como tomarlo y marcharnos. Mi espada estaba lista en mi mano. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa. El suelo parecía vibrar bajo mis pies, y el aire se cargaba con electricidad. Algo no estaba bien. Algo estaba por ocurrir. El sonido de la selva se vuelve aún más denso, como si se estuviera preparando para algo. El viento se intensifica, y el sonido de ramas moviéndose aumenta. Conan, en voz baja, con tensión creciente. Esto es una trampa. Lo sabía. La isla no iba a dejarnos ir tan fácilmente. De repente, algo se movió en la oscuridad. Una sombra gigantesca emergió del suelo, levantándose como una serpiente colosal. No era humano. No era animal. Era una criatura de pura oscuridad, con ojos que brillaban como carbones encendidos, y dientes afilados como cuchillos. Conan, gritando con furia y determinación. ¡Que venga! Te partiré en pedazos, monstruo maldito. La criatura rugió y se lanzó hacia mí, con una rapidez que no le correspondía a su tamaño. Pero yo ya había vivido suficientes batallas como para no sorprenderme ante tal monstruosidad. La espada brilló en mis manos, y en un instante, la lucha comenzó. El choque fue brutal. La bestia me atacó con furia, pero yo respondí con la misma intensidad. Cada golpe que asestaba sentía como si toda la isla estuviera retumbando. La sangre, caliente y oscura, comenzó a manchar la tierra bajo nosotros. Conan, en tono feroz, con voz llena de ira. No. No te atrevas a detenerme ahora, monstruo. Voy a obtener lo que vine a buscar. La criatura me atacaba sin descanso, pero nada podía detener mi furia. Sabía que si caía aquí, sería mi última batalla, pero no permitiría que eso sucediera. Mi espada, pesada y afilada, cortó a través de la carne de la bestia, abriendo grietas en su piel oscura. Finalmente, tras un último grito ensordecedor, la criatura cayó al suelo, vencida. El suelo tembló una vez más, y el aire se calmó. El ojo del tigre seguía en su pedestal, su brillo rojo aún deslumbrante. Conan, respirando con dificultad, pero triunfante. Ahora sí. Esta isla no me detendrá. Me acerqué al pedestal, tomé el talismán en mis manos, y sentí su energía recorrerme como un relámpago. Era poderosa, demasiado poderosa, y sabía que mi vida nunca sería la misma. Pero no importaba. Yo había vencido. Esta isla no había sido más que otro obstáculo en mi camino. Conan, con voz llena de desafío y orgullo. El ojo del tigre es mío. Y nadie me impedirá tomar lo que me pertenece. La música se intensifica, y los sonidos de la jungla desaparecen lentamente, mientras el aire se aligera. Este capítulo muestra cómo Conan, fiel a su carácter audaz, no solo enfrenta una fuerza misteriosa de la isla, sino que toma el tesoro que se le presenta, a pesar de las amenazas que puedan acecharlo. La tensión se mantiene alta, pero la victoria de Conan es inevitable, como siempre. Capítulo 4. El regreso al barco. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas y el viento que se escucha a lo lejos dan una sensación de aislamiento. La atmósfera es más tranquila, pero hay un eco de tensión que persiste. Conan, voz firme y calculadora. Con el ojo del tigre en mi mano, sentí que la isla había dejado de ser una amenaza, al menos por el momento. La criatura había caído, y con ella,
Cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi capacidad para tomar lo que quisiera. Nadie podía detenerme, no esta vez. Pero algo en la atmósfera seguía pesado. Aún sentía la presencia de la isla, como si no estuviera dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Algo más debía ocurrir. Quizás lo que había hecho al tomar el talismán había despertado algo, o tal vez siempre estuvo esperando que cometiera un error. Lo único cierto era que debía regresar al barco. No importaba lo que tuviera que enfrentar, me iría con lo que había venido a buscar. El sonido de los pasos de Conan sobre el suelo húmedo y las hojas secas se escuchan, marcando el regreso al claro. Conan, hablando para sí mismo, con voz pensativa. El regreso al barco no sería sencillo. Si la isla quería algo de mí, lo obtendría de la manera que mejor sabe hacerlo, por medio de la lucha. Pero ya estaba preparado para eso. Si algo había aprendido en mi vida, es que cuando el peligro acecha, lo único que queda es enfrentarlo sin miedo. Los hombres seguían cerca. Aunque no lo dijeran, podían sentir lo que yo sentía. La isla aún nos observaba, esperando. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía de manera sospechosa, los hacía temblar. No los culpo. Los hombres temen a lo desconocido. Yo no. Se oye el crujir de una rama, seguido de un susurro lejano, como si algo se deslizara entre los árboles. Conan, con tono grave, mirando a su alrededor. Mantengan los ojos abiertos. No sabemos qué más puede estar al acecho. Conan, alzando la voz, dirigiéndose a la tripulación. Y no quiero oír ni un murmullo sobre supersticiones. Esto no es más que una isla, un trozo de tierra entre el mar y el cielo. Hombres y monstruos viven en todas partes, pero ninguno me detendrá. A pesar de mis palabras, sabía que no todos estaban convencidos. Algunos miraban hacia el claro, como si esperaran que la criatura volviera a levantarse. Otros simplemente querían escapar, dejar la isla atrás lo más rápido posible. Pero yo tenía una cosa en mente: regresar al barco, y llevarme el ojo del tigre conmigo. Se escuchan ruidos de los hombres moviéndose rápidamente entre la jungla, empacando y apresurándose a seguir a Conan. Conan, hablando con determinación. Rápido, más rápido. El barco no está lejos. El camino de vuelta fue más difícil que la marcha inicial. La selva, antes silenciosa, parecía ahora llena de sonidos extraños. Los árboles crujían como si estuvieran cediendo al peso de algún peso invisible, y el viento soplaba con una fuerza que no había sentido antes. El ojo del tigre parecía pesar más con cada paso que daba, y no solo por su tamaño. Sentía su poder, su energía, emitiendo una vibración que no podía ignorar. Conan, pensativo, más que molesto. ¿Era esto lo que la isla había estado esperando? ¿El despertar de su furia? La idea de que un simple trozo de gema tuviera tal poder sobre una isla entera me parecía absurda, pero no pude evitar sentirlo. Cada paso que daba, más cerca del barco, parecía hacer que la isla se volviera más oscura, más opresiva. Conan, con tono feroz, determinado. No me importa lo que intentes, isla. No me detendrás. Ya he vencido a lo peor que puedas ofrecerme. Finalmente, llegamos a la orilla, donde los botes esperaban. Los hombres estaban agotados, la mayoría en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Yo no los culpaba. La isla los había tocado de una manera que yo no podía comprender, pero que podía sentir. La influencia de la selva era poderosa. Conan, con voz fuerte, dirigiéndose a la tripulación. En los botes, ya. No tenemos tiempo que perder. Nos embarcamos rápidamente, sin mirar atrás. La isla estaba aún en silencio, pero sabía que su sombra seguiría detrás de nosotros hasta que estuviéramos lejos de sus costas. Mis hombres remaban, mirando de reojo la orilla, mientras el barco, el ojo del tigre, estaba a la vista. Conan, pensando, pero sin decirlo en voz alta. No confiaba en lo que había hecho. No confiaba en el ojo del tigre. Algo me decía que mi encuentro con la isla no había terminado. Pero ahora lo único que quería era ver el mar abierto, sentir el viento en mi rostro sin la pesadez de esa tierra maldita. El barco estaba cerca. El sonido de las velas que se agitaban y el crujir de la madera del casco me devolvieron la sensación de que finalmente estaba a salvo. Pero algo me decía que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Conan, con voz firme y profunda, mirando al mar.
El ojo del tigre está en mis manos. Ahora, a ver si esta isla me deja vivir para disfrutar de ello. Los sonidos del mar aumentan y el sonido de las olas choca contra el casco del barco, creando un ambiente de alivio, pero también de tensión creciente. Este capítulo refuerza la sensación de que, aunque Conan haya dejado la isla y logrado tomar lo que vino a buscar, la amenaza de la isla aún persiste, como una sombra que sigue al protagonista. Mientras que los hombres sienten la influencia de la isla, Conan se mantiene firme, pero no sin cierta incertidumbre sobre lo que realmente ha desatado al tomar el ojo del tigre. Capítulo 5. La tempestad del mar. El sonido del viento y el crujir del barco bajo la fuerza de las olas comienza a llenar el ambiente. El sonido del agua chocando contra el casco es constante, mientras los hombres se afanan en las velas. La atmósfera está cargada de tensión y anticipación. Conan, con tono reflexivo, pero firme. Finalmente, el ojo del tigre estaba en mis manos, y la isla quedó atrás, perdida entre las olas. Pensé que por fin podría respirar tranquilo, que podría alejarme de esa tierra maldita, pero algo en el aire seguía inquietándome. No era solo la calma del océano. No, algo mucho más denso se estaba acumulando. Podía sentirlo. El ojo del tigre seguía en mi cinturón, caliente, casi como si estuviera vivo, como si aún desease algo más de mí. Pero no me importaba. No aún. Había ganado. La isla me había retado y yo había salido victorioso. ¿Qué podría ser peor ahora? Conan, con voz firme y desafiante. Tiren las velas. Avancemos rápido, malditos. Este barco no se va a hundir por miedo a una tormenta. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la misma atmósfera se estuviera preparando para descargar una furia que no podíamos prever. Miré al cielo, y vi que las nubes se acumulaban rápidamente, tornando el azul en gris. Era la calma antes de la tormenta, lo sabía. El mar, ese vasto y traicionero enemigo, nunca da tregua. Conan, gritando sobre el viento, con tono de mando. No hay tiempo para perder. Agarren las cuerdas, todos. Tienen que asegurarse de que las velas estén firmes. A medida que el viento aumentaba, el barco comenzaba a tambalear, primero lentamente, luego con fuerza. Las olas eran más altas, chocaban contra el casco con furia. La tripulación, por lo general temerosa, seguía mis órdenes. Sabían que si alguien podía manejar una tormenta, ese era yo. No había lugar para el miedo en medio del mar, solo acción. El ojo del tigre seguía brillando débilmente a mi lado, y no pude evitar mirar hacia él. Había algo extraño en su resplandor. Algo que no podía explicar, pero que me hizo sentir como si estuviera siendo observado. Pero no podía pensar en eso ahora. La tormenta no perdonaba. Conan, hablando en voz baja para sí mismo, mientras observa el mar embravecido. Esta tormenta, no es normal. El mar nunca se mueve de esta forma. Es como si la isla no quisiera dejarnos ir. Quizás no todo ha terminado. Conan, con tono decidido, mirando a su alrededor, desafiando a la tormenta. Malditos cielos. Me has retado una vez más, pero no me detendrás. El viento y el mar son tan solo enemigos que puedo doblegar con acero y voluntad. A medida que las olas aumentaban, el barco comenzó a inclinarse peligrosamente, y los hombres luchaban para mantener el control. Los gritos de la tripulación se mezclaban con el rugido del viento. Cada grito parecía perderse en el aire. El sol ya había desaparecido, y la oscuridad de la tormenta nos rodeaba por completo. Conan, con voz firme, gritando a la tripulación. Sigan luchando. El barco no se va a hundir. Si quieren vivir, levanten esos brazos y sigan mis órdenes. Ahora. El ojo del tigre brillaba con más fuerza, como si la tormenta misma lo estuviera alimentando. Era una presencia en el aire, una energía desconocida que no podía negar. Sabía que había algo extraño en él, algo que se conectaba con la furia del mar. Quizás la isla no solo había querido que tomara el talismán. Quizás había algo más detrás de todo esto. Conan, pensativo, mirando el talismán en su mano. ¿Qué tipo de poder es este? ¿Acaso está vivo, o es solo mi imaginación? Mientras tanto, la tormenta arremetía con todo lo que tenía. El barco se tambaleaba violentamente, y las velas, tensadas por el viento, crujían como si estuvieran a punto de romperse.
Las olas golpeaban el casco con tal fuerza que sentía que el barco podía partirse en cualquier momento. Los hombres seguían luchando con el timón y las cuerdas, pero la marea parecía querer tragarnos. Conan, gritando sobre el estrépito del viento, sin dejar de luchar. No vamos a caer. Mantengan el rumbo. Sigan peleando. Este barco es mío, y no dejaré que el mar me lo arrebate. El sonido de los truenos retumbó sobre nuestras cabezas, y la oscuridad de la tormenta nos envolvió por completo. Cada vez que pensaba que la tormenta había alcanzado su peor momento, las olas se elevaban aún más. Estábamos atrapados en el ojo de la furia, y no sabíamos si habría salida. Conan, con voz tensa y llena de ira, apretando los dientes. Si el mar quiere batalla, tendrá batalla. Pero no me hará arrodillarme. Nadie lo hará. Me aferré al timón con todas mis fuerzas. Las manos me ardían por el esfuerzo, pero no podía dejarlo. Este barco no caería, no mientras yo estuviera al mando. Podía sentir cómo la tormenta no solo luchaba contra nosotros, sino también contra el poder del ojo del tigre. Algo en ese talismán provocaba la furia del océano. Conan, pensando mientras lucha con el timón, con una determinación férrea. Lo que sea que haya desatado esta tormenta, no me va a detener. El ojo del tigre está conmigo, y yo soy más fuerte que cualquier tormenta. La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad. Las olas se alzaban, el viento rugía, pero a pesar de todo, el barco comenzó a estabilizarse. La furia del mar cedió poco a poco, como si el océano se diera cuenta de que había un hombre que no se rendiría, sin importar lo que enfrentara. Conan, con voz firme, aunque cansada. Ya lo tengo. Hemos pasado la peor parte. Sigan luchando, pronto veremos la calma. Finalmente, la tormenta comenzó a amainar, y el mar, aunque todavía agitado, dejó de ser un enemigo tan indomable. El cielo se fue aclarando lentamente, y las estrellas comenzaron a asomar en lo alto. El ojo del tigre aún brillaba en mi cinturón, pero ahora con una intensidad mucho más suave, como si la tormenta hubiera saciado su hambre de energía. Conan, con tono desafiante y triunfante, mirando el horizonte. El mar, la tormenta, la isla, nada me detendrá. El ojo del tigre está conmigo. Y mientras lo tenga, nada ni nadie podrá arrebatarme mi destino. El sonido de las olas se calma gradualmente, dejando en el aire una sensación de victoria. El viento ya no es tan agresivo, y el barco navega con mayor estabilidad. Este capítulo muestra la determinación y el espíritu indomable de Conan frente a una fuerza de la naturaleza desatada por la energía del ojo del tigre. Mientras el protagonista sigue desafiando las fuerzas del mar, la tormenta también simboliza la lucha interna que enfrenta, una lucha entre el poder de la gema y su propio destino. A pesar de los desafíos, Conan demuestra que es más que capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Capítulo 6. El precio del ojo del tigre. El sonido suave de las olas golpeando el casco del barco se oye de fondo, mientras los vientos ya no son tan agresivos. El ambiente está en calma, pero hay una sensación de inquietud que persiste en el aire. Los hombres se mueven lentamente, cansados por la tormenta. Conan, hablando en voz baja, mientras observa el horizonte. El mar se calmó, como siempre lo hace después de arremeter con su furia. Pero algo en el aire seguía pesando. No solo la tormenta había dejado su marca. Algo mucho más pesado, más oscuro, estaba comenzando a cernirse sobre nosotros. El ojo del tigre brillaba débilmente en mi cinturón, y con cada centella, sentía como si algo estuviera acechando, esperando su momento para revelarse. La isla no nos había dejado tan fácilmente. El barco se deslizaba por las aguas tranquilas, y los hombres comenzaban a relajarse, aunque con cautela. No sabía que había desatado la tormenta, si era obra del talismán o si simplemente el mar había decidido que nuestra presencia era una ofensa. Lo que sí sabía era que todo esto tenía un precio. Y los precios, como siempre, los paga quien se atreve a desafiar lo desconocido. Conan, con tono sombrío, mirando el mar. Nadie me ha detenido nunca. No lo hará una tormenta ni un talismán maldito. Los hombres, al principio temerosos, ya comenzaban a murmurar entre ellos, aunque intentaban mantener la calma. Algunos veían el brillo del ojo del tigre con curiosidad, mientras que otros lo observaban con desconfianza. No los culpaba. Había algo en ese talismán que no se sentía natural,
algo que parecía ir más allá de lo que un simple pedazo de gema podría poseer. Se escucha el sonido del crujido del barco y los murmullos bajos de la tripulación. Conan en voz baja pensativo. Había algo que no encajaba. Algo estaba por suceder. Sabía que el ojo del tigre tenía un poder oculto, pero no entendía completamente qué era. La isla había sido su protector, su guardiana, y ahora, al haberlo arrancado de sus dominios, la naturaleza misma parecía estar reaccionando, como si el mundo estuviera en desequilibrio. A lo lejos, la costa de un nuevo continente se perfilaba en el horizonte, pero no me sentía más seguro. Sabía que la verdadera amenaza todavía estaba por llegar. Conan, dirigiéndose a la tripulación, con tono enérgico y desafiante. Mantengan la guardia alta. No confíen en la calma del mar. Lo que hemos dejado atrás no nos ha olvidado. Y no tardará en hacernos pagar por lo que hemos tomado. Los hombres no respondieron, pero sentí sus miradas. Algunos se cruzaban entre ellos, sus ojos llenos de dudas y temores. Otros simplemente seguían trabajando, conscientes de que en esta vida, lo único que puedes hacer cuando el viento sopla fuerte es seguir avanzando. Me alejé de la proa del barco y me dirigí hacia la cabina. No tenía ganas de estar rodeado de hombres que no comprendían lo que había pasado, y mucho menos de aquellos que comenzaban a dudar de mi autoridad. La gema seguía brillando, y con cada destello, mi ansiedad aumentaba. Sabía que algo más debía suceder. No podía ser que la isla hubiera lanzado toda su furia solo para dejarnos escapar. Conan, hablando para sí mismo, apretando el ojo del tigre en su mano. ¿Qué eres realmente? ¿Qué poder guardas en ti? No serás mi perdición. No esta vez. El calor del talismán se hizo más intenso en mi palma, y por un momento sentí como si algo tratara de invadir mis pensamientos, de sumergirme en un estado de claridad inquietante. Pero no dejé que tomara el control. Los recuerdos de la isla, de sus sombras, de las criaturas que habíamos enfrentado, volvieron a mi mente, junto con la sensación de que no habíamos escapado completamente. Algo aún nos perseguía. La tripulación seguía en silencio, con los ojos puestos en el horizonte, pero sus corazones estaban divididos. Sentía que cada uno luchaba con sus propios temores. No podían ver lo que yo veía, pero todos compartíamos la misma incertidumbre. El ojo del tigre había dejado su marca, y de alguna forma, sabíamos que ese precio tendría que ser pagado. Conan, con tono sombrío, para sí mismo. El mar no se olvida. La isla no se olvida. Y cuando uno toma lo que no le pertenece, siempre hay un precio que pagar. Y será caro. A lo lejos, la costa se acercaba, y con ella, nuevas tierras y nuevas oportunidades. Pero también sabía que cada isla, cada continente, tiene su propio precio. Y yo estaba dispuesto a enfrentarlo. Después de todo, había conquistado el desierto, el hielo, la jungla y el mar. ¿Qué podía detenerme ahora? El sol comenzaba a ponerse, bañando el océano con su luz rojiza, mientras el barco avanzaba lentamente hacia tierra. Y aunque me sentía victorioso por haber sobrevivido a la tormenta, sabía que lo peor aún estaba por llegar. El ojo del tigre era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y aún no comprendía cómo encajaba todo. Conan, con voz firme y desafiante. Sea lo que venga, no me rendiré. Si la isla quiere venganza, tendrá que venir a buscarla. Yo no busco problemas, pero si vienen a mí, los enfrentaré como siempre lo hago. Con acero y sin miedo. El sonido de las olas se mezcla con el crujir del barco y el murmullo de la tripulación. La tensión en el aire sigue siendo palpable mientras el barco se acerca a la costa. Este capítulo se centra en la introspección de Conan mientras se enfrenta al precio de haber tomado el ojo del tigre. Aunque la tormenta ha cesado y el barco se acerca a nuevas tierras, hay una sensación constante de que el verdadero desafío está por comenzar. La relación entre Conan y el talismán se profundiza, con el protagonista cada vez más consciente de que ha desatado algo mucho más grande de lo que esperaba. Capítulo 7. Enfrentamiento en la ciudad perdida. La luz del día se desvanecía lentamente, y una neblina espesa comenzaba a envolver la ciudad ante nosotros. Había algo extraño en este lugar, algo que no estaba bien. A lo lejos, las ruinas de la ciudad perdida se alzaban como esqueletos de lo que alguna vez fue una civilización antigua. Las columnas rotas y las puertas corrodidas por el paso del tiempo parecían observarnos en silencio. Conan, hablando en voz baja, con tono grave.
Aquí es donde termina el camino. Lo que venga después, no lo controlamos. Pero no soy hombre de huir. Los hombres que me acompañaban, nerviosos, miraban a su alrededor. La oscuridad comenzaba a apoderarse del paisaje, y en el aire se sentía una tensión palpable, como si los antiguos espíritus de la ciudad observasen cada paso que dábamos. Habíamos llegado buscando tesoros, riquezas olvidadas y secretos sellados en los muros de piedra. Pero no estaba seguro de que lo que encontraríamos fuera simplemente oro y gemas. Nos adentramos en las calles desiertas, avanzando entre los restos de lo que alguna vez fue una grandiosa metrópoli. La ciudad no solo estaba abandonada, sino que también estaba maldita, eso lo sentíamos en cada rincón. Había ecos, susurros que parecían provenientes de las ruinas mismas, y los pasos de nuestra expedición resonaban como un desafío a los que aún acechaban en la penumbra. Conan, con tono desafiante, mientras examina las sombras. ¿Qué es esto? ¿La ciudad ha sido devorada por la historia, o hay algo que no hemos comprendido? De repente, un ruido rompió el silencio. Algo se movió en las sombras, algo demasiado grande para ser una bestia cualquiera. Mis instintos, siempre afilados, se pusieron alerta. Miré a mi alrededor, pero no podía ver nada. Sin embargo, sabía que algo nos acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando escuché el silbido, bajo y peligroso. Conan, sacando su espada con decisión. No hay vuelta atrás. Que vengan de frente. Y fue entonces cuando los guardianes de la ciudad se hicieron visibles. Seres de proporciones desmesuradas, figuras encapuchadas cubiertas con armaduras extrañas, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Eran los protectores de la ciudad, y su tarea era clara: nadie debía salir con vida. El combate estalló en un instante. Mi espada chocó contra las de ellos con un estruendo de metal. El primer guardián cayó con un rugido gutural, su cuerpo pesado y rígido, incapaz de resistir la fuerza de mi acero. Pero no era suficiente. Otros más surgieron de las sombras, y cada uno de ellos parecía más feroz que el anterior. Conan, deslizando su espada con destreza, mientras enfrenta a otro guardián. No soy extranjero en este tipo de lucha. Venga lo que venga, no me detendrán. El sudor cubría mi frente, pero mi determinación era más fuerte que cualquier amenaza. Con cada golpe, sentía que mi furia se desbordaba. Esos seres de la ciudad no eran humanos, sus movimientos eran rápidos y letales, pero yo tenía la ventaja de la experiencia, la rapidez y la fuerza bruta. Mientras batallaba contra uno de los guardianes más altos, noté que el brillo del ojo del tigre se intensificaba en mi cintura. Algo dentro de mí se despertaba, algo oscuro que no entendía completamente. Como si el talismán me estuviera guiando, empujando mis instintos más allá de los límites. La espada cortaba con más precisión, y el cuerpo del guardián cayó a mis pies. Conan, jadeando mirando el talismán. ¿Qué es esto? Este poder. No sé si es un don o una maldición. Pero no había tiempo para preguntas. Los guardianes seguían cayendo, uno tras otro, como si la ciudad misma estuviera ardiendo en ira. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, que algo mucho más grande nos acechaba. El suelo tembló bajo nuestros pies, y una vibración profunda resonó en las paredes de la ciudad. La tierra comenzó a agrietarse, y una abertura enorme se abrió en el centro de la plaza principal. De la grieta surgió una figura aún más imponente que los guardianes, un ser de pura oscuridad, con ojos brillando como estrellas muertas. Era el verdadero protector de la ciudad, una entidad ancestral que había estado esperando todo este tiempo. Conan, levantando su espada, con tono desafiante. Entonces que venga. No tengo miedo. El gigante oscuro rugió, su voz resonando en las paredes de la ciudad como el eco de un trueno lejano. Pero no dudé. Sabía que el enfrentamiento final había llegado. No se trataba de riquezas ni de secretos ocultos. Se trataba de sobrevivir, de vencer a una fuerza que había estado esperando su momento. En ese instante, el ojo del tigre brilló más intensamente que nunca, como si quisiera liberar una fuerza inmensa. Y con ese poder ardiendo en mis venas, avancé hacia el coloso con toda la furia que podía reunir, dispuesto a desafiar lo imposible. Este capítulo lleva a Conan a enfrentar el verdadero desafío de la ciudad perdida, un enfrentamiento con seres sobrenaturales y un gigantesco guardián que parece ser el último obstáculo en su búsqueda. El poder del ojo del tigre se intensifica,
sugiriendo que algo mucho más grande y peligroso está a punto de suceder. ¿Qué secretos esconde realmente la ciudad? ¿Y cuál será el precio de enfrentarse a lo que habita en sus ruinas? Capítulo 8. La maldición de la sombra. La quietud de la ciudad era insoportable. Una calma ominosa llenaba el aire, pesada como un presagio. La batalla con el gigante había terminado, pero en el corazón de Conan, una inquietud extraña lo asolaba. Aunque el coloso había caído, algo más acechaba en las sombras, algo que no podía ver pero que sin duda lo observaba. La ciudad perdida parecía no estar vacía. Algo antiguo, mucho más siniestro que cualquier criatura de carne y hueso, habitaba entre las ruinas. Conan avanzaba por la plaza central, el eco de sus pasos resonando sobre las piedras rotas, como si el suelo mismo tuviera vida. Las altas columnas caídas y los muros que se alzaban como esqueletos recordaban los días en que esta ciudad era próspera, pero ahora, todo estaba envuelto en un silencio espectral. Un viento frío comenzó a soplar, moviendo las hojas secas con una suavidad inquietante. En el horizonte, la puesta de sol bañaba las ruinas con una luz moribunda, como si la misma ciudad estuviera expirando. Conan pensando. Esto no es normal. La ciudad está vacía, pero aún puedo sentir algo. De repente, un susurro, apenas audible, rozó su oído. No era el viento, ni las voces de los muertos. Era un murmullo bajo, un sonido proveniente de las entrañas de la tierra misma. Conan se detuvo en seco, su mirada se endureció. La espada descansaba sobre su hombro, lista para ser desenvainada, pero en el fondo, sabía que la amenaza no provenía de una simple bestia. Con un rápido movimiento, se giró hacia la sombra proyectada por una columna caída. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una figura, como una sombra alargada, parecía moverse sin tocar el suelo. No tenía forma definida, pero su presencia era palpable, una oscuridad que se alimentaba de la luz. En el instante en que sus ojos se encontraron con la entidad, una sensación de desesperación lo invadió. No era mortal. Era algo mucho más antiguo que la ciudad misma. Conan, gruñendo, apretando los dientes. ¿Quién eres, sombra maldita? La figura se deslizó hacia él, más rápida de lo que los ojos humanos podían seguir. En un parpadeo, estaba frente a él, y entonces, la sombra habló, no con voz, sino con una sensación que penetró en su mente, helada y venenosa. La sombra, en un susurro. La maldición que buscas no puede ser deshecha. Tu alma ya pertenece a este lugar. Has despertado la oscuridad que aquí duerme. Conan retrocedió un paso, pero sus músculos se tensaron. No era el tipo de hombre que temiera a lo desconocido. Había visto dioses caer y monstruos que hacían temblar la tierra, pero esta cosa, esta sombra, era diferente. Conan, con voz baja, pero llena de firmeza. No hay maldición que pueda detenerme. Y no me arrodillaré ante algo tan vacío. La sombra pareció encogerse ante su desafío, como si se divirtiera con su respuesta. Un ligero resplandor violeta apareció en el aire, rodeando a Conan como un halo oscuro. El viento comenzó a girar en espiral, formando un torbellino que atrajo todo a su alrededor. Las ruinas de la ciudad crujían y temblaban. Los ojos de Conan brillaban con determinación. No podía dejar que esta presencia lo sometiera. Conan, gritando con furia, desenvainando la espada. Ven a mí, sombra cobarde. Con un grito de guerra, lanzó su espada hacia la figura. La hoja brilló con la luz moribunda de la puesta de sol, pero la sombra simplemente se deshizo en el aire, como niebla dispersa. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La entidad no era algo que pudiera cortarse con acero. La sombra, en la mente de Conan. La ciudad no se rinde. Ningún mortal puede derrotarme. No podrás escapar de lo que ya has liberado. El suelo comenzó a agrietarse a su alrededor, como si la propia tierra respondiera a la sombra. Grietas enormes se abrieron a su alrededor, y de las sombras mismas surgieron figuras oscuras, espectros que no tenían forma, pero que se acercaban como una marea negra, con una fuerza imparable. Era como si la ciudad, la misma estructura que había caído por siglos, estuviera despertando, llenándose con las entidades que siempre había albergado. Conan, pensando rápidamente, con la mente alerta. No tengo tiempo para luchar contra sombras interminables. La llave. Debo encontrarla. En su interior, recordó lo que había aprendido de los ancianos de su tribu.
Las ruinas de lugares olvidados no solo guardaban tesoros, sino también maldiciones y artefactos poderosos, escondidos para aquellos lo suficientemente audaces o desesperados como para buscarlos. El ojo del tigre había sido clave para derrotar al gigante, y ahora sentía que algo similar podría salvarlo. Conan giró hacia el altar central de la plaza, una estructura de piedra cubierta por musgo y polvo. Un brillo tenue emanaba de su interior. Sin pensarlo dos veces, se apresuró hacia él, sorteando las sombras que se arrastraban tras él. Sabía que si no podía controlar la fuente de poder de la ciudad, estaría perdido. La sombra lo siguió, siseando, como si intentara devorar su voluntad misma. Pero al llegar al altar, Conan alzó el ojo del tigre hacia la estructura, sintiendo como el talismán reaccionaba a la cercanía de un poder antiguo. Las sombras comenzaron a retroceder, como si una fuerza mayor las rechazara. Conan, con voz firme. La maldición terminará hoy. Conan colocó el talismán en el centro del altar, y una explosión de luz y oscuridad invadió la plaza. La sombra emitió un grito de rabia y terror, y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse. Las ruinas temblaron una última vez, y luego, todo quedó en silencio. El talismán se apagó, y la sombra desapareció, dejando solo el eco lejano de lo que había sido. Conan respiró profundamente, pero sabía que la ciudad seguía siendo un lugar maldito. Aún quedaban secretos en sus ruinas, y quizás más enemigos. Pero en ese momento, había ganado una victoria sobre lo que parecía invencible. Conan, murmurando mientras observa el horizonte. El fin de una maldición. Pero solo el comienzo de mi viaje. Este capítulo continúa la aventura de Conan enfrentándose a un mal sobrenatural mucho más peligroso que los enemigos físicos que había derrotado antes. La maldición de la sombra introduce un elemento de oscuridad y magia, y el uso del talismán Ojo del Tigre juega un papel importante para liberar al héroe de una amenaza que podría haberlo destruido. Capítulo 9. El regreso del viejo enemigo. Las estrellas brillaban frías sobre el desierto nocturno, como fragmentos de hielo en un manto de oscuridad infinita. La ciudad perdida había caído tras la batalla con la sombra, y Conan se encontraba de pie sobre las ruinas, sus ojos recorriendo la vasta extensión de lo que había sido un lugar olvidado por el tiempo. El aire aún estaba impregnado con el aroma de la tierra rota, y la energía liberada por el Ojo del Tigre parecía haber dejado una marca en el mundo mismo. Pero, como siempre ocurría, la paz no duraría mucho. Conan se giró al escuchar un ruido a sus espaldas. La misma sensación lo invadió, esa familiaridad desagradable que solo podía venir de un enemigo conocido. Un crujido, luego el sonido de pasos pesados que retumbaban sobre las piedras rotas. No estaba solo. La figura de un hombre apareció a través de las sombras, su silueta al principio indistinta, pero tan pronto como la luz de las estrellas lo iluminó, Conan lo reconoció al instante. Era un hombre de cabello oscuro, con cicatrices que surcaban su rostro de una manera casi tan familiar como las de Conan. Un odio profundo se instaló en el pecho del cimmerio. Este hombre, este enemigo, había sido responsable de algunos de los momentos más oscuros de su vida. Conan Grunendo. Welbes Rask. No pensé que quedara nada en ti más que polvo. Rask, el mercenario, levantó su espada con una sonrisa torcida. En sus ojos brillaba la malicia de un hombre que había escapado de la muerte demasiadas veces para temerla. Había sido un viejo rival de Conan, un hombre que conocía todas las tácticas y trucos del cimmerio. Habían luchado una vez, y aunque Conan lo había dejado malherido en aquella ocasión, parecía que el destino tenía otros planes para él. Rask, con voz burlona. Pensé que te habías olvidado de mí, bárbaro. Pero aquí estoy, como siempre, más fuerte, más sabio. Y esta vez, no habrá escapatoria. Conan observó a Rask, con el ceño fruncido. No había duda de que el mercenario traía consigo algo más que simple venganza. Algo había cambiado en él. Algo oscuro, tal vez en su alma, tal vez en su poder. Conan, desafiando, sacando su espada. Hablamos mucho, pero ya me conoces. Me gusta que mis enemigos hagan algo más que hablar. Rask rió, una risa seca y cruel, mientras desenvainaba su propia espada, una hoja curvada que había sido forjada en los fuegos de las tierras del sur. Con una sonrisa de satisfacción, comenzó a avanzar lentamente hacia Conan. Rask, con voz baja, cargada de odio. Esta vez, no podrás con el poder que he encontrado. He hecho un trato con los dioses oscuros, Conan.
Un trato que me otorgará más que fuerza, más que poder. Y esta vez, serás tú quien caiga ante mí. Conan no se inmutó, pero algo en su interior, algo primitivo, sintió que la amenaza era mayor que antes. Rask no solo había venido a vengarse. Había venido con un propósito, con un poder que Conan no podía percibir del todo. Pero lo que sí sabía era que el mercenario nunca había sido un rival común, y ahora parecía mucho más peligroso. Conan, con un rugido feroz. Entonces ven y demuestra que puedes hacer algo más que hablar. Con un movimiento brutal, Conan avanzó, su espada surcando el aire en un corte mortal. Rask bloqueó el golpe con facilidad, pero la fuerza de la embestida empujó al mercenario hacia atrás, trastabillando sobre las piedras. Conan no dio tregua, su furia y velocidad como un torrente imparable. Pero Rask, con su entrenamiento en las sombras de las antiguas ciudades, esquivó y contraatacó con rapidez, su espada cortando el aire con precisión. El combate se desarrolló en un frenético intercambio de golpes, las chispas volando cada vez que las espadas se encontraban. El rugir del metal chocando contra metal resonaba en las ruinas, mezclándose con el sonido de las rocas quebrándose bajo los pies de ambos luchadores. Rask, mientras esquiva un golpe. No entiendes, Conan. Este poder que llevo dentro no es solo fuerza. Es algo más antiguo. Algo que no puedes imaginar. Estoy más allá de ti. Conan atacó de nuevo, esta vez un golpe descendente con toda su fuerza. Pero en el momento en que la espada de Conan iba a golpear a Rask, algo extraño ocurrió. El mercenario levantó la mano, y una sombra oscura se extendió de su cuerpo, absorbiendo el golpe con una velocidad sobrenatural. La espada de Conan se detuvo en el aire, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Conan, gritando, forcejeando con la espada. ¿Qué demonios es esto? Rask rió, una risa de satisfacción, mientras la sombra oscura se envolvía alrededor de él, transformándose en una capa etérea de oscuridad. La misma sombra que había sido su poder, ahora extendiéndose como un manto de pesadilla. Rask, con una voz profunda, como si hablara desde un lugar lejano. Te dije que he hecho un trato. Ahora soy uno con ellos. Con las sombras, con los dioses olvidados. Y tú, Conan, serás mi sacrificio final. Conan, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de verdadera preocupación. Sabía que el enemigo al que se enfrentaba no era solo un hombre más. Rask había trascendido los límites de lo humano, y su poder no era natural. Esta batalla no sería como las anteriores. No era solo un combate de fuerza bruta, sino una lucha contra lo desconocido. Conan retrocedió un paso, observando con atención la forma que Rask había tomado. Las sombras se movían como tentáculos, y la presencia de los dioses oscuros parecía haberse apoderado de él. La atmósfera a su alrededor estaba cargada, densa, como si el aire mismo estuviera siendo drenado de vida. Conan, con una determinación feroz. No importa lo que te hayas convertido. No dejaré que te lleves todo lo que he conquistado. El guerrero cimmerio se preparó para lo que sabía sería su última ofensiva. La lucha por su vida, por su alma, por su destino, estaba por desatarse. Y mientras las sombras de Rask se retorcían a su alrededor, Conan cargó hacia su enemigo, dispuesto a destruir la oscuridad que lo había consumido, o morir en el intento. Este capítulo muestra el regreso de Rask, un viejo enemigo de Conan, pero ahora transformado en una amenaza mucho mayor gracias a un poder oscuro que ha obtenido. La lucha entre ellos no es solo una batalla de espadas, sino una confrontación con lo sobrenatural, algo que marcará un punto clave en la historia de Conan. Capítulo 10. La huida de la fortaleza. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, cuando Conan y su pequeña banda de seguidores se vieron rodeados por las murallas de la antigua fortaleza. La construcción, que se erguía majestuosa sobre un acantilado, parecía inexpugnable, pero a Conan no le importaban los obstáculos. Lo que verdaderamente lo preocupaba era lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Conan observó la escena, su mirada fría y calculadora. Los soldados enemigos patrullaban por las murallas, mientras que al interior de la fortaleza, una presencia oscura e inhumana parecía amenazar con desbordarse en cualquier momento. La sombra de Rask seguía rondando, y con ella, una amenaza mucho mayor. Conan, pensando para sí mismo. Esta es nuestra oportunidad, pero no tenemos mucho tiempo. La fortaleza se está desmoronando desde adentro.
Conan y sus hombres habían sido alertados de la traición que se estaba gestando en el corazón de la fortaleza. Un grupo de mercenarios había logrado infiltrarse, pero el peligro ya no solo venía de los enemigos visibles. Algo más profundo, algo más maligno, comenzaba a tomar control de las murallas y las torres de piedra. La huida era la única opción. Sin decir palabra alguna, Conan levantó la mano, señalando a sus hombres que se prepararan para moverse. Todos estaban listos. El tiempo de lucha había quedado atrás. Ahora era una cuestión de escapar con vida. La entrada secreta por la que iban a salir estaba al otro lado de la fortaleza, justo donde la muralla se encontraba rota, como si un gigante hubiera intentado derribarla hace siglos. Mientras sus pasos resonaban en el suelo, el viento comenzó a levantarse, arrastrando con él una niebla espesa que parecía venir del mismo abismo. Las sombras, como si tuvieran vida propia, se desplazaban entre las piedras, como si intentaran alcanzar a los fugitivos. Conan, susurrando a su banda. Manten gans juntos. Nada de separarse. Si nos atrapamos, será el fin para todos. Uno de los hombres de Conan, un joven espadachín llamado Tork, miró alrededor, su rostro empalideciendo al ver las sombras moverse en la distancia. Tork, nervioso. ¿Qué es eso? No me gusta. Todo parece mal. Conan no respondió. Había aprendido a no confiar en sus propios miedos, mucho menos en los de los demás. Aunque algo en su interior sentía que la oscuridad que se cernía sobre ellos era mucho más real de lo que podía comprender. Un mal antiguo, liberado por las mismas manos que habían liberado a Rask. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Provenía de la parte más profunda de la fortaleza. Los hombres de Conan se detuvieron por un instante, pero Conan, implacable, levantó la mano y señaló con firmeza la dirección que debían seguir. Conan, con voz autoritaria. Amo mi vida, pero más mi libertad. No miren atrás. No había tiempo para dudas. Cada segundo que pasaba los acercaba más a la posibilidad de ser atrapados, de caer en las garras de un enemigo que ni siquiera entendían del todo. La fortaleza, con sus pasillos oscuros y laberintos interminables, parecía estar viva, y el aire mismo vibraba con la sensación de que algo los acechaba desde las sombras. Finalmente, llegaron a la entrada secreta. La piedra estaba suelta, como si alguien hubiera movido sus bloques años atrás para ocultar el camino. Conan se adelantó y empujó con fuerza una piedra enorme, abriendo un espacio lo suficientemente grande para que uno a uno pudieran pasar. Conan sisiando. Rápido. Vamos, vamos. Uno a uno, sus hombres comenzaron a atravesar el hueco en la muralla, hasta que todos se encontraron del otro lado. Solo quedaba Conan. Pero en el instante en que iba a cruzar, una figura sombría emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. Rask. Pero no como lo había visto antes. La figura que ahora se alzaba ante él era mucho más grande, casi una sombra misma, moldeada por las fuerzas oscuras que había liberado. Sus ojos, brillando con un rojo feroz, reflejaban la maldad de su alma, y su risa se escuchaba como un eco distorsionado. Rask, con voz retumbante. No escaparás tan fácilmente, Conan. No lo permitiré. Este es el fin de tu viaje. Conan, con una calma que solo los más grandes guerreros conocen, levantó su espada. La amenaza era real, y no estaba dispuesto a dar ni un paso atrás. Aunque sabía que no podía ganar una batalla de este tipo, su vida siempre había dependido de la rapidez, la astucia y, sobre todo, del instinto. Conan sin dudar. Tal vez pienses que puedes detenerme, pero no sabes con quién te enfrentas. Conan dio un paso hacia adelante, y sin pensarlo, lanzó un golpe directo hacia el corazón de la sombra. Pero, antes de que la espada pudiera alcanzar a Rask, una fuerza invisible lo detuvo. Las sombras comenzaron a envolverlo, una corriente oscura que casi lo absorbía por completo. Conan, con toda su fuerza, luchó por salir de la prisión de oscuridad, mientras la voz de Rask resonaba en sus oídos. Rask Blin. Nada de lo que hagas podrá detenerme ahora. Estás atrapado, Conan. Pero Conan no era alguien que se dejara atrapar con facilidad. Con un rugido de furia, empujó contra las sombras con su espada, abriendo un espacio por donde pudo escapar. En un giro de su cuerpo, se deslizó fuera del alcance de Rask, con la velocidad de un felino, se unió a sus hombres que ya se encontraban a lo lejos, esperando. Conan gritando. ¡Huye! Ahora. Conan,
con sus hombres a su lado, corrió a través del oscuro pasillo, dejando atrás la fortaleza que había sido su prisión y ahora su tumba. El viento soplaba con fuerza, y el sol ya comenzaba a elevarse, iluminando el horizonte. Solo unos pocos segundos más, y estarían a salvo. Pero, al mirar hacia atrás una última vez, Conan supo que este no sería el último enfrentamiento. La sombra de Rask había dejado una marca profunda en él, una marca que solo podía significar una cosa: el enemigo volvería. Conan, pensando para sí mismo. No ha terminado. No hasta que lo destruya. Con la fortaleza en ruinas detrás de ellos, y el sonido de los gritos de los soldados persiguiéndolos, Conan y su banda desaparecieron en la distancia, con el viento a sus espaldas, sabiendo que su viaje aún no había llegado a su fin. Este capítulo marca un punto de inflexión para Conan y su banda, ya que se ven obligados a huir de la fortaleza, mientras enfrentan la oscuridad que ha liberado Rask. La sensación de peligro inminente se mantiene presente, preparando el terreno para lo que está por venir. Capítulo 11. El asedio del Valle Oscuro. La noche caía sobre el paisaje árido y desolado, las estrellas brillaban con intensidad, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Conan y su banda habían llegado al Valle Oscuro, un lugar del que pocos osaban hablar y menos aún visitar. Las leyendas hablaban de un reino antiguo, perdido en la oscuridad de las montañas, donde la muerte y la desesperación reinaban como señores absolutos. Conan observó el valle desde lo alto de un acantilado. La oscuridad parecía consumir todo, como si el mismo aire estuviera cargado de una amenaza indescriptible. La fortaleza de Rask había quedado atrás, pero el enemigo no se detendría allí. La sombra de la maldad que se había desatado sobre el mundo aún estaba muy cerca. Conan, pensando para sí mismo. Si Rask sigue nuestra pista, aquí será donde nos enfrentemos a él. El valle nos da un buen refugio, pero también es su trampa perfecta. No podemos quedarnos mucho tiempo. Tork, uno de sus seguidores, preocupado. Este lugar me pone los pelos de punta, Conan. Aquí hay algo raro. No se siente bien. Conan no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se desvió hacia el horizonte. En la distancia, las montañas se alzaban imponentes, como guardianes del abismo. Sabía que el valle, con su tierra estéril y su oscuridad impenetrable, era el refugio perfecto para su enemigo. Allí, Rask podría reagruparse, o peor aún, desatar aún más el poder oscuro que había comenzado a despertar. Conan ferment. Estemos alerta. Nadie sabe lo que nos espera en este valle, pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos quietos. Presten atención a cada sombra. Puede que no estemos solos. La banda de Conan se adentró en el valle, caminando a través de un terreno pedregoso y cubierto de niebla espesa que parecía abrazar la tierra como un manto sombrío. Los ecos de sus pasos se perdían en la distancia, mezclándose con el susurro del viento, que llevaba consigo un hedor metálico y desagradable. A medida que avanzaban, una sensación de claustrofobia se apoderaba de ellos. La niebla se espesaba, y el aire comenzaba a volverse más denso, como si el mismo espacio estuviera siendo absorbido por una fuerza oscura. Las rocas a su alrededor parecían moverse, deformarse, y los árboles de formas grotescas crecían como deformidades en la tierra, sus ramas retorcidas como garras. De repente, un grito rompió el silencio. Un sonido agudo y desesperado que resonó en las cavernas del valle. Conan y su banda se detuvieron, las manos en las empuñaduras de sus espadas, los ojos alerta. El grito no provenía de ninguna de sus filas, sino de algún ser extraño, algo que se encontraba en las profundidades del valle. Conan, en voz baja. ¿Qué fue eso? Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo, como el retumbar de una tormenta, sacudió la tierra. La niebla se levantó en espirales, y las sombras se alargaron de manera antinatural, como si algo fuera a emerger del mismo suelo. En ese momento, la banda se dio cuenta de que el valle no era solo un refugio de la oscuridad, sino un lugar vivo, uno que respiraba, que se alimentaba de algo. De una manera inquietante, el valle parecía esperar algo. Tork, con voz temblorosa. Está pasando algo. No podemos quedarnos aquí. Conan levantó la mano para callar a sus hombres. La calma y la templanza eran vitales en ese momento. Era consciente de que el terror solo llevaría a la desesperación, y la desesperación los destruiría. Conan decidido. No huyen. Aquí es donde debemos quedarnos y hacerle frente.
Sabemos que nos persigue algo. Lo que sea que esté detrás de esto, tiene que ser destruido. Justo cuando las palabras de Conan se desvanecieron, una figura apareció en la niebla. Alta, con una capa oscura que parecía fundirse con la sombra misma, avanzaba en silencio. La figura no caminaba, flotaba. A medida que se acercaba, la presencia se volvía más palpable, y el aire se llenaba de una energía opresiva. Conan desenfundó su espada, su cuerpo listo para la batalla, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. No era humano, no podía serlo. Su rostro, si es que tenía uno, estaba cubierto por una máscara de sombras, y su cuerpo parecía ser una amalgama de niebla y oscuridad sólida. Conan, con voz retumbante. ¿Quién eres? Sal de las sombras y muestra tu rostro, criatura. La figura se detuvo a unos pocos pasos de él. Su presencia era como una amenaza, como una maldición viviente. En un susurro, la figura habló, su voz rasposa y como arrastrada por el viento. Figura, con voz gutural. No soy más que el eco de una vieja maldición, Conan. Has llegado al corazón de lo que buscas, pero también al centro de tu perdición. El Valle Oscuro te retendrá para siempre. Aquí la muerte tiene un nuevo significado. Conan no se intimidó. Sabía que era una trampa, pero no podía retroceder. Lo que sea que fuera esa entidad, debía derrotarla para poder avanzar. Levantó su espada, la luz de la luna reflejándose en el acero, y dio un paso hacia la figura. Conan desafiando. ¿Qué clase de maldición es esta? Soy Conan, y ningún mal que habite en esta tierra será lo suficientemente fuerte para detenerme. En un parpadeo, la figura levantó las manos, y el aire se congeló. La niebla aumentó su densidad, y las sombras parecían cobrar vida, envolviendo a los hombres de Conan. Pero él no se detuvo. El terror no tenía poder sobre él. Conan, gritando con furia. No soy un cobarde, sombra. Sal de las sombras y enfréntame. De repente, la figura se desintegró en la niebla, dejando tras de sí solo una risa, profunda y maliciosa, que resonó en las rocas. Conan, en voz baja, pero firme. Esto no ha terminado. Este valle no va a ser mi tumba. El viento comenzó a calmarse, y la niebla se disipó lentamente. Sin embargo, el sentimiento de que algo estaba observándolos, acechándolos desde las sombras, permaneció. Conan sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. Los hombres de Conan miraron a su alrededor, sintiendo el peso de la amenaza que aún persistía en el aire. Sin embargo, el líder no mostró signos de vacilación. Ya había visto mucho más que esta clase de miedos. Conan, con voz segura. Avancemos. Si queremos salir de este valle con vida, tenemos que enfrentarnos a lo que sea que habita en él. Y no lo haremos de rodillas. Y así, mientras las sombras del Valle Oscuro se desvanecían para dar paso a una oscuridad aún mayor, Conan y su banda se adentraron más en el corazón de la maldición, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El capítulo cierra con una sensación de desesperanza que comienza a disiparse en la determinación de Conan. Enfrentarse a lo desconocido, a la oscuridad misma, es una tarea difícil, pero no imposible. La historia avanza hacia lo inevitable. El enfrentamiento final con lo que habita en las profundidades del Valle Oscuro. Capítulo 12. La sangre del traidor. El amanecer llegó al Valle Oscuro, pero su luz no ofreció consuelo. Los rayos de sol apenas lograban atravesar la espesa niebla que seguía envolviendo el paisaje, creando un ambiente sombrío y opresivo. Conan y su banda habían pasado la noche alerta, aunque sin ver señales claras de su enemigo. Pero no podían relajarse. La sensación de peligro seguía acechando, y los ecos de la risa siniestra que habían oído el día anterior se repetían en sus mentes. Mientras avanzaban por el valle, las piedras y rocas cubiertas de musgo crujían bajo sus pies, y el aire estaba cargado de una humedad malsana. Los hombres de Conan se mantenían callados, algunos miraban constantemente hacia atrás, como si esperaran ser atacados en cualquier momento. Sin embargo, el líder permanecía estoico, sin mostrar señales de incertidumbre. Conan, pensando para sí mismo. Algo se mueve en las sombras. Puedo sentirlo. No estamos solos aquí. El valle está lleno de secretos, y no todos ellos son de la tierra misma. Tork, uno de sus seguidores más leales, se acercó a Conan mientras caminaban entre las rocas. Tork, en voz baja. Conan,
¿Realmente creemos que este lugar es donde se esconde Rask? Aquí no hay señales de su ejército. Conan lo miró brevemente, pero su mirada no vaciló. Conan, ferment. No todo está a la vista, Torque. Si Rask está en este valle, lo encontraremos. No importa que tan oscuro sea el lugar, siempre hay una forma de hallar a los hombres que se esconden en él. El grupo avanzaba, y la niebla comenzaba a espesarse de nuevo. De repente, el sonido de pasos apresurados y susurros de angustia rompieron el silencio. Los hombres se detuvieron, sus ojos buscando en la niebla cualquier señal de amenaza. De entre las sombras, apareció un hombre. Llevaba una capa negra, su rostro oculto por una capucha. La figura se acercó rápidamente, pero lo hizo con una expresión que Conan reconoció instantáneamente, la de un traidor. Conan, con voz grave. ¿Quién eres? Muéstrame tu rostro. El hombre se detuvo, levantó la cabeza y al hacerlo, su rostro quedó al descubierto. Era un miembro de la misma banda de Conan, un hombre llamado Kaelen, que había estado con ellos desde los primeros días de su viaje. Su presencia no era una sorpresa, pero lo que traía consigo sí lo era. Kaelen, con voz temblorosa. Conan. No Pewd. No Pewd Resister. Ellos me ofrecieron poder, riquezas. No podía rechazarlo. Conan lo observó en silencio por un largo momento. El traidor estaba arrodillado, las manos levantadas en señal de rendición, pero su mirada delataba la traición que había cometido. Kaelen había vendido su lealtad, y ahora su vida dependería de las decisiones de Conan. Conan, en un susurro amenazante. ¿A quién has traicionado, Kaelen? ¿A nosotros, a mí o al enemigo? ¿Qué has hecho? Kaelen miró a Conan, el terror evidente en sus ojos. Kaelen con vos quebrada. Lo hice por poder. Por promesas que nunca creí. Cuando ellos me ofrecieron el control de todo, no pude evitarlo. Fui débil, y lo pagué caro. Rask. Él sabe lo que soy. Ha prometido perdonarme si le entrego a todos ustedes. El silencio cayó sobre el grupo, la revelación de Kaelen colgando en el aire como una amenaza inminente. La traición había sido más profunda de lo que Conan había imaginado. La sombra de Rask no solo se cernía sobre ellos, sino que había logrado corromper a uno de los suyos. Conan se acercó lentamente a Kaelen, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre el traidor. El acero de su espada brilló en la luz de la mañana. Conan, en voz baja y firme. No hay perdón para los traidores, Kaelen. Has elegido tu destino. Y en este mundo, no hay cabida para los débiles que se venden por promesas vacías. Kaelen tembló, su cuerpo se dobló en un intento desesperado de encontrar alguna forma de salvar su vida. Kaelen, con desesperación. Por favor, Conan. Te lo ruego. Lumimate. Yo te ayudaré a derrotar a Rask. Tengo información que te será útil. Puedo llevarte hasta él. Conan observó al hombre por un largo momento, las palabras de Kaelen resonando en sus oídos. No era una situación fácil. Un hombre que había sido parte de su banda, que había compartido batallas y sangre con ellos, ahora estaba pidiendo misericordia. Pero la traición era una ofensa que no podía dejar pasar. Conan, Sirios y decisivo. No te necesito para derrotar a Rask, Kaelen. Tu vida ya no tiene valor. Pero tu muerte servirá como ejemplo para todos los que piensen que pueden jugar con la lealtad. Kaelen soltó un grito de terror cuando Conan levantó la espada. En un solo movimiento rápido y letal, la vida del traidor se extinguió, su cuerpo cayendo al suelo sin un sonido más. Conan dio un paso atrás, mirando a sus hombres, quienes observaban en silencio. No hubo celebraciones, ni lágrimas. Solo la pesada realidad de la decisión que acababa de tomar. Conan, en voz baja. La traición nunca queda sin castigo. Que esto sea una lección para todos. No hay cabida para los débiles ni los desleales en mi banda. Torque, el más cercano a Conan, miró el cadáver de Kaelen, pero no dijo nada. La brutalidad de la ejecución era evidente, pero también lo era la necesidad de mantener el orden en sus filas. Un hombre débil, un traidor, no podía ser perdonado, no cuando la supervivencia de todos dependía de su unidad. Torque, finalmente, en voz baja. ¿Y ahora, Conan? ¿Qué haremos? Conan miró al horizonte.
El sonido de la niebla moviéndose entre las rocas parecía cobrar una nueva urgencia, como si todo el valle estuviera esperando el siguiente movimiento. Conan, con determinación. Ahora vamos a continuar lo que hemos comenzado. Rask no tiene idea de lo que le espera. Y no nos detendremos hasta que pague por cada vida que ha tomado. El capítulo finaliza con la figura de Conan avanzando hacia la niebla, dejando atrás la sangre del traidor, pero también el peso de una decisión difícil. El enemigo estaba cerca, y la batalla que se avecinaba sería mucho más feroz de lo que podrían imaginar. Capítulo 13. La confrontación final. El viento soplaba con fuerza en el desolado paisaje que rodeaba la fortaleza de Rask. La niebla, espesa y penetrante, cubría todo a su paso, sumiendo el lugar en una penumbra siniestra. Conan se encontraba en el umbral de lo que podría ser la batalla decisiva, la confrontación final que había estado buscando durante tanto tiempo. Frente a él se erguía la imponente muralla de la fortaleza, un bastión que no solo representaba el poder de Rask, sino también el desafío más grande que Conan había enfrentado hasta ahora. La banda de Conan, aunque diezmada por las luchas previas y la traición, estaba lista para lo que viniera. Sus hombres se alinearon, preparados para la última lucha, sabiendo que esta sería una batalla que decidiría no solo su destino, sino el futuro de toda la región. Conan, firme y decidido, avanzó hacia la fortaleza. Su espada, afilada y reluciente bajo la luz débil de la luna, parecía un reflejo de su determinación. No había marcha atrás. Rask, su antiguo enemigo, estaba dentro de esas murallas, esperando su llegada. Conan, pensando para sí mismo. Este es el final. Esta batalla sellará el destino de todos. No habrá más huida ni ambigüedad. Solo hay una cosa que cuenta: el combate. Los hombres de Rask, apostados en las murallas, observaban con desdén el avance del pequeño grupo de Conan. Sabían que su número era inferior, pero la fortaleza era su ventaja. Sin embargo, no subestimaban a Conan. Sabían que su fama como guerrero era legendaria, y su furia, imparable. Conan levantó la mano, dando la señal de avance. La primera oleada de sus hombres corrió hacia las puertas de la fortaleza, desenvainando sus espadas. Al mismo tiempo, los arqueros de Rask comenzaron a lanzar sus flechas, pero el viento y la niebla dificultaban la puntería. Los guerreros de Conan se movían con rapidez, buscando la cobertura de las rocas y las sombras para acercarse a las murallas. El combate se desató en un estrépito de acero, rugidos y gritos. Conan se abrió paso entre las filas enemigas con una ferocidad que hizo temblar a los soldados de Rask. Cada golpe de su espada era letal, cada movimiento una danza mortal de fuerza y agilidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la fortaleza de Rask parecía ser un monstruo insaciable, con oleadas de enemigos que salían de cada rincón, como si la fortaleza misma estuviera viva y dispuesta a devorarlo todo. En el corazón de la fortaleza, Rask observaba la batalla con calma, su rostro impasible. El líder enemigo no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Sabía que esta sería la última vez que Conan intentaría derribarlo, y estaba dispuesto a defender su dominio con todo lo que tuviera. Rask, con voz profunda y calculadora. Conan, has llegado lejos, pero este es el final de tu camino. La fortaleza no caerá, y ni tú, ni tus hombres, saldrán vivos de aquí. Conan, al escuchar las palabras de su enemigo, solo sonrió con fiereza. La oscuridad no podía detenerlo. Avanzó hacia el corazón de la fortaleza, donde sabía que Rask lo estaba esperando. El enfrentamiento entre ambos era inevitable. La fortaleza, con sus pasillos sombríos y su arquitectura brutal, parecía una prisión, un laberinto donde el aire se hacía espeso y opresivo. Conan se movía como una sombra, decidido a llegar a la sala del trono, donde Rask lo esperaba. Conan, pensando mientras camina por los pasillos. No me importa lo que haga falta. Esta vez, Rask, no te escaparás. No importa cuán fuerte seas. La venganza será mía. Finalmente, Conan llegó al gran salón donde Rask lo esperaba. Los dos enemigos se encontraron cara a cara, sus ojos reflejando la misma furia indomable. Rask estaba armado, pero Conan ya había recorrido demasiado camino para dudar. El enfrentamiento iba a ser decisivo. Rask, con una sonrisa fría. Has llegado hasta aquí, pero no sabes lo que te espera. Esta vez, no hay escape. Conan, en voz baja, con determinación. Solo hay una salida, tu muerte.
El sonido de sus espadas chocando llenó la sala. Rask, con su fuerza brutal, lanzó un golpe certero hacia Conan, pero este lo esquivó con una agilidad sorprendente, contraatacando con su espada hacia el costado de su enemigo. La batalla se libraba en un torbellino de fuerza y destreza, ambos luchadores mostrando su maestría en el combate. Sin embargo, la determinación de Conan era imparable. El combate continuó en un vaivén de ataques y defensas. Rask intentaba aprovechar su mayor tamaño y fuerza, pero Conan no le daba respiro. Cada golpe de su espada era un reflejo de su ira, de su deseo de venganza. La lucha entre ambos era el choque de dos titanes, y no habría lugar para la misericordia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Conan encontró su oportunidad. Con un rápido movimiento, desarmó a Rask, haciendo que su espada cayera al suelo con un estrépito. En un solo golpe preciso, Conan atravesó el corazón de su enemigo, terminando con la amenaza que había estado acechando su vida durante tanto tiempo. Conan, mirando el cuerpo de Rask caer al suelo. Esta es la justicia que me corresponde. Y la de todos los que has destruido. El sonido de la batalla afuera comenzó a desvanecerse. Los hombres de Rask, al ver la caída de su líder, comenzaron a desmoronarse, muchos de ellos huyendo en desbandada. Conan observó el cadáver de su enemigo y, aunque su victoria era clara, no hubo alegría en su corazón. Solo el vacío de una guerra ganada a costa de mucha sangre, la suya y la de otros. El silencio lino la sola del trono. Conan, con la espada aún empapada en sangre, se giró hacia sus hombres. Conan en voz grave. La guerra ha terminado. Pero la lucha nunca cesa. Con la caída de Rask, Conan había logrado una victoria decisiva. Sin embargo, sabía que su camino no terminaría aquí. Siempre habría enemigos, siempre habría desafíos. Pero por ahora, el imperio de Rask había caído, y él, el Cimmerio, se mantenía firme, dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa que el destino le presentara. El capítulo termina con Conan de pie, entre las ruinas de la fortaleza, su mirada fija en el horizonte, sabiendo que la verdadera victoria radicaba en su supervivencia, en su capacidad para seguir adelante, sin importar los obstáculos que vinieran. Capítulo 14. El último tesoro. La victoria de Conan sobre Rask fue solo el preludio de lo que aguardaba. El brillo de la luna, ya alta en el cielo, iluminaba las ruinas de la fortaleza caída. La batalla había terminado, pero el eco de los combates aún resonaba en las paredes de la fortaleza. La sensación de triunfo, tan vívida en el campo de batalla, ahora se veía reemplazada por una inquietud que Conan no podía ignorar. No era solo el recuerdo de la violencia lo que lo inquietaba, sino algo más profundo. Sabía que Rask no había sido el único obstáculo en su camino. Había oído rumores durante años, historias que hablaban de un tesoro escondido, algo mucho más valioso que el oro y las joyas, un artefacto antiguo, que había sido ocultado en las profundidades de la fortaleza, mucho antes de la llegada de Rask. Algunos decían que su poder era tal que podía cambiar el curso de la historia, otros afirmaban que estaba maldito, que cualquier hombre que lo tocara quedaría marcado para siempre. Conan, guiado por su instinto y por una curiosidad inquebrantable, decidió que debía encontrarlo. La misión que había comenzado con la lucha contra Rask ahora tomaba un giro distinto, uno que podría llevarlo a una aventura aún más peligrosa. La fortaleza, ahora en ruinas, parecía estar más callada que nunca. Las puertas de las salas interiores, que antes estaban custodiadas por soldados, se encontraban abiertas, como si la fortaleza misma estuviera invitando a Conan a adentrarse más en sus entrañas. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en el aire le decía que no debía bajar la guardia. Había algo de ominoso en ese silencio, como si la fortaleza estuviera guardando secretos oscuros que no quería revelar. Con paso firme, Conan descendió por una escalera angosta que conducía al nivel inferior. La oscuridad lo rodeaba por completo, solo la luz de la antorcha que llevaba consigo iluminaba el sendero. El frío que emanaba de las paredes de piedra era insoportable, pero él no se detuvo. Cada paso lo acercaba más al corazón de la fortaleza, y con ello, a lo que sabía que debía ser el último tesoro. Al llegar al final de la escalera, se encontró frente a una puerta de hierro macizo. La puerta estaba cerrada con una gran cadena, pero eso no detuvo a Conan. Con un solo movimiento, rompió las cadenas con su espada y empujó la puerta. El sonido del metal que crujía se unió al latido acelerado de su corazón, una mezcla de excitación y temor. Al atravesar la puerta,
Se encontró en una cámara gigantesca, cuya grandeza lo dejó sin aliento. El techo se alzaba tan alto que parecía desaparecer en la oscuridad. En el centro de la cámara, descansaba un pedestal de piedra, sobre el cual había un objeto cubierto por un paño rojo. El aire estaba denso, impregnado de un olor antiguo, casi insoportable. Sin embargo, Conan no dudó. Sabía que estaba en el lugar correcto. Se acercó al pedestal con cautela. El objeto sobre él parecía esperar su toque, como si estuviera diseñado solo para él. Conan levantó el paño con un movimiento rápido. Lo que vio ante él no era oro ni joyas, sino un pequeño cofre de madera oscura, con incrustaciones de piedras preciosas que brillaban débilmente, como si el objeto mismo estuviera vivo. Al sostener el cofre en sus manos, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, ni tampoco admiración, sino algo más profundo. Algo que le decía que el cofre no era solo un tesoro material, sino que guardaba algo mucho más grande. La historia de Rask y su reinado pasaba a un segundo plano en ese momento, porque el cofre que Conan tenía ante sí contenía algo que podría cambiar su vida para siempre. Conan, pensando para sí mismo. ¿Es esto lo que buscaba todo este tiempo? ¿Un simple tesoro o algo más? El destino nunca se ha mostrado claro, pero siempre he sentido que mi vida está ligada a algo más grande. Si este cofre tiene el poder que dicen, entonces, debo decidir si soy digno de él. El sentimiento de incertidumbre no abandonaba a Conan, pero su determinación era más fuerte. Al abrir el cofre, lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. No era un artefacto que brillara con oro o piedras preciosas, sino un extraño amuleto de piedra, tan antigua como la propia fortaleza, cubierto de símbolos que Conan no podía entender. En el instante en que tocó el amuleto, algo dentro de él despertó, una presencia, como si una fuerza mística lo observase. La cámara comenzó a temblar. El aire se volvió más denso, y un susurro lejano se oyó, como si la misma fortaleza estuviera susurrando algo antiguo, algo que solo el portador del amuleto podría comprender. Amuleto, en una voz que solo Conan pudo oír. Has llegado demasiado lejos, Cimmerio. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Conan, aunque sorprendido por la voz, no se dejó amedrentar. Siempre había estado preparado para enfrentar lo inesperado, y este nuevo desafío no sería diferente. Cerró el cofre con determinación y, sin mirar atrás, se encaminó hacia la salida de la fortaleza, con el amuleto en su poder. Sabía que este tesoro no era el final de su camino, sino el principio de una nueva lucha, una batalla contra fuerzas más allá de su comprensión. Mientras cruzaba las ruinas de la fortaleza, una pregunta rondaba su mente, una pregunta que no tenía respuesta, pero que lo acompañaría durante el resto de su vida. Conan, pensando mientras observa el amuleto. ¿Qué fuerza antigua he desatado? ¿Y qué significa este amuleto para mi futuro? El viento que soplaba en la oscuridad parecía susurrar una respuesta, pero Conan no necesitaba oírla. Lo único que sabía era que, con el amuleto en sus manos, su destino estaba más entrelazado con lo desconocido que nunca. La aventura continuaba, y el último tesoro solo había abierto la puerta a un camino más peligroso y misterioso que él mismo había imaginado. Este capítulo concluye con Conan avanzando hacia el horizonte, su figura recortada contra la oscuridad, con el amuleto en su poder y una nueva incertidumbre en su corazón. La historia de Conan no había hecho más que comenzar. Capítulo 15. El hombre que nunca morirá. Conan, con el amuleto asegurado en su cintura, cruzó las ruinas de la fortaleza. La noche había caído por completo, y solo el brillo plateado de la luna iluminaba su camino. A medida que avanzaba, el aire fresco del exterior lo envolvía, pero en su pecho algo pesaba más que la noche misma. El amuleto, pequeño y aparentemente inofensivo, parecía tener una fuerza invisible que lo atraía, como si hubiera comenzado a fusionarse con su ser. Pero Conan no era hombre de preocupaciones banales. Su vida había estado marcada por luchas y sobrevivencias, y nada lo había detenido. Sin embargo, había algo diferente en esta misión, algo que lo inquietaba profundamente. Desde que había tocado el amuleto, algo había cambiado en él. No sabía si era el peso del poder que había desatado o si era la maldición que tantos decían que venía con el objeto, pero el hecho era que, al mirarse al espejo de la luna, su rostro reflejaba algo más que la huella de los años. Su mente recordaba las palabras susurradas en la cámara de la fortaleza, las palabras que el amuleto había pronunciado solo para él. El hombre que nunca morirá.
Esas palabras le retumbaban en la cabeza, y un escalofrío recorrió su espalda. No era un hombre supersticioso, ni creía en la magia como algo más que en herramientas de los poderosos que usaban para manipular a los débiles. Pero en ese momento, cuando la fría piedra del amuleto tocaba su piel, algo dentro de él parecía desafiar el curso natural de su vida. Era como si estuviera cambiando, como si las fuerzas del universo mismas comenzaran a reconfigurar su destino. La luna brillaba aún más intensamente cuando Conan, por fin, llegó al borde de la colina donde la fortaleza desaparecía detrás de él. Delante se extendía el vasto paisaje, salpicado por las sombras de los árboles y el murmullo distante de un río. Conan había sido muchas cosas: guerrero, ladrón, rey, y ahora parecía ser algo más. ¿Pero qué? El destino que había tomado para sí mismo, sin preocuparse por lo que vendría después, ahora le era esquivo. Sentía como si estuviera atrapado en una historia de la que ya no era el narrador, sino solo un participante. La luz de la luna brillaba de manera extraña sobre el amuleto, un resplandor que parecía provenir de su interior, como si tuviera vida propia. Conan, con los músculos tensos y la respiración entrecortada, observó el objeto con una mezcla de respeto y desconfianza. Lo había tocado, lo había reclamado como suyo, pero ahora se preguntaba, ¿había sido él quien lo había encontrado o era el amuleto quien lo había elegido? A lo lejos, el sonido de cascos resonó en el aire, y Conan se giró rápidamente. No estaba solo. Un grupo de caballeros, vestidos con armaduras negras y sombrías, se acercaba. Conan no podía ver sus rostros, pero la presencia que emanaban era inconfundible. Eran enviados de algún poder oculto, algo que había estado observando desde las sombras. Uno de los caballeros se adelantó, desmontando de su caballo con una agilidad sorprendente. Conan lo observó en silencio, evaluando la situación. Sabía que estaba ante algo más grande que una simple emboscada, y no era un hombre que tomara decisiones sin estar listo para el enfrentamiento. Caballero, con voz grave y misteriosa. Conan, el cimmerio, has tocado lo que no debías. El amuleto no es solo un tesoro, sino un vínculo con fuerzas más allá del entendimiento humano. El destino que has sellado no es tuyo para gobernar. Conan apretó su espada, la mano aún sobre el amuleto. Enfrente, los caballeros lo observaban con calma, como si supieran algo que él aún no entendía. Conan, con voz firme. No soy un hombre que sigue reglas que no he marcado yo mismo. Y si este amuleto tiene un poder, lo reclamaré como mío, como he reclamado todo lo que me ha pertenecido en la vida. El caballero se acercó aún más, su presencia era imponente, pero Conan no retrocedió ni un paso. La tensión en el aire crecía. Sabía que esta era una de las últimas pruebas que debía enfrentar, una prueba para determinar si el poder del amuleto lo controlaría, o si él, como siempre lo había hecho, controlaría su destino. Caballero, susurrando con una mirada penetrante. Entonces, prepárate, cimmerio. El precio por usar ese poder es mucho más grande de lo que imaginas. La inmortalidad que busca tu alma tiene un costo, y no todos los hombres están hechos para cargar con ese peso. Conan sintió el amuleto pulsar en su pecho, como si respondiera a las palabras del caballero. La fuerza de la energía que emanaba de él era tan poderosa que por un momento, el guerrero sintió una visión fugaz de todo lo que había sido, de las batallas, los reinos caídos, los amigos perdidos. En ese instante, comprendió que la vida de un hombre como él, que había sobrevivido a tantas luchas, nunca sería igual después de esto. La inmortalidad no era un regalo, era una condena. Conan, con voz baja, casi como un murmullo. La inmortalidad no es un tesoro que desee. La vida de un hombre es lo que le da valor, no la eternidad. El caballero, al escuchar esas palabras, sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo más, Conan ya estaba en movimiento. Con un movimiento rápido y certero, desenvainó su espada y lanzó un ataque directo al caballero. El combate que siguió fue breve pero feroz. Conan luchó con la furia y la destreza que siempre lo habían caracterizado, pero sabía que algo había cambiado. Estaba enfrentando algo más que hombres. Estaba luchando contra un destino que parecía querer arrastrarlo hacia la oscuridad. Finalmente, con un golpe decisivo, derribó al caballero, quien cayó al suelo con un suspiro. Conan, agotado, observó el cadáver que yacía ante él. No había miedo en sus ojos, solo una resignación silenciosa. Conan,
murmurando para sí mismo. No soy el hombre que nunca morirá. Soy el hombre que se enfrenta a su destino, y lo desafía hasta el final. El amuleto brillaba intensamente, pero Conan lo miró una última vez antes de esconderlo en su cinturón. Sabía que su vida estaba marcada por el conflicto, por la lucha contra lo desconocido, pero también sabía que, al final, la verdadera inmortalidad no radicaba en la eternidad, sino en la memoria que uno dejaba atrás. El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, y con él, Conan siguió su camino, sin mirar atrás, hacia nuevas aventuras. La leyenda del hombre que nunca morirá aún se forjaba, pero solo el tiempo diría si sería un hombre recordado por su grandeza o por su caída. Fin. Gracias por escuchar este episodio de Conan el Pirata. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más aventuras épicas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Hasta la próxima, guerreros.